Recordamos hoy en una misma celebración a los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo de Cartago. Los dos, muy unidos en vida, fueron mártires de Cristo a mediados del siglo III. El primero muerto en el destierro, el segundo ejecutado por la espada. De San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales y su tratado sobre la unidad de la Iglesia. Pero es sobre todo un pastor cuya influencia se deja sentir no solo en el norte de África, sino también en las iglesias de España. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al prescribiros esto, no puedo alabaros, porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la Iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? ¿Qué queréis os diga? ¿Que os alabe? En esto no os alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor, que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Palabra de Dios. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrese y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús,
el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Delica dicta deleantur nostra delicta. Quiero comenzar estas palabras haciendo caer en la cuenta de la conexión que podemos encontrar hoy entre la primera lectura y el Evangelio, que no deja de ser significativa. La primera lectura es San Pablo a los Corintios, la institución del relato de la Eucaristía, ¿no? Primero les afea el comportamiento que tienen al comienzo de sus reuniones, donde parece que hay unas desigualdades. Algunos parece que llegan primero a la cena y no esperan a los que vienen detrás. Hay pequeñas injusticias, desigualdades. En esto no os puedo alabar. Y luego les hace ver y caer en la cuenta de que la Eucaristía que celebran, la cena del Señor, solo puede ser fruto y signo de la fraternidad que viven, ¿no? Y les relata esa tradición que a su vez yo he recibido, ¿no? El relato de la Eucaristía con las palabras de Jesús: tomad y comed, tomad y bebed. Ese es el contexto de la primera lectura. Y el relato de la curación del siervo del centurión nos coloca en la frase, precisamente en la oración que decimos justo antes de comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que es la oración, las palabras últimas que decimos antes de precisamente comulgar. Por eso hay una conexión fuerte en este contexto eucarístico de lo que significa también recibir al Señor y su presencia. Pero centrándonos en el Evangelio de la curación del siervo del centurión, creo que son tres actitudes las que podemos rescatar de este pasaje respecto del centurión, que son la humildad, la confianza y la fe. Primero, la humildad. La humildad para dirigirse al Señor. Es un centurión romano, nada menos, que se dirige a un judío en una tierra ocupada, ¿no? O en un contexto de superioridad, por decirlo así. Y hace la humildad de solicitar un favor grande. O en esas palabras: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y no solo eso, sino la humildad de decir: ni siquiera soy digno de presentarme personalmente a ti, y primero mando a unos ancianos y luego mando a unos amigos a que vayan a verte, porque yo no soy digno de acercarme a ti. Ese contexto de humildad es algo significativo que resalta, ¿no? en esa clave. Un centurión que, por otra parte, dicen los ancianos, merece que le concedas el favor, porque es amigo de nuestra gente, nos ha construido la sinagoga, es un hombre que colabora, es un hombre bueno,
es un hombre que está cerca también de todos. Por lo tanto, la humildad. En segundo lugar, la confianza. La confianza, qué importante es la confianza. La confianza en la palabra de Jesús, que es palabra verdadera, que es palabra que no defrauda, que es palabra que se cumple, que es palabra que en definitiva sana, cura, salva. En unos contextos, ¿verdad?, muchas veces donde hoy parece que la palabra dada no cuenta nada, que se cambia de opinión de un día para otro y no pasa nada, la palabra de Jesús es la palabra que permanece, es la palabra que da firmeza, es la palabra que da seguridad. Esa es la confianza que tiene el centurión en la palabra de Jesús. Y en tercer lugar, la fe. Esto no se puede, digamos así, la gracia no puede llegar si no hay una verdadera fe que la acoge con sinceridad, que la acoge para que se pueda producir y obrar el milagro en definitiva. Una fe que está llena precisamente de la confesión de Jesús como aquel que puede curar y salvar. Esas son las tres actitudes desde las cuales nos podríamos también interrogar cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro nivel de humildad para con Dios? ¿Cómo está nuestro nivel de confianza hacia Él? ¿Cómo está nuestra temperatura de la fe? Y otra de las frases que resalta también de una manera excepcional en este Evangelio es la admiración. Jesús se admiró de Él. ¿Podría decir Jesús eso de nosotros y de nuestra fe cuando hace esa proclamación? Ni en Israel he encontrado tanta fe. ¿Cómo está nuestra fe? Ojalá que el Señor también pueda admirarse de nuestra fe porque tenemos humildad, porque tenemos confianza plena en Él y porque nuestra fe, como un granito de mostaza también, pequeña quizá, sencilla, también es capaz de dar frutos en el testimonio de la vida, tomando fuerza de la Eucaristía que vamos a celebrar, proclamando que no somos dignos de que el Señor entre en nuestra casa, pero al comulgarle recibimos la fuerza necesaria para seguir dando testimonio de Él. Que el Señor nos ayude en esta mañana a fortalecer esas actitudes y que en definitiva nos haga partícipes también de su obra de curación, de sanación, de solidaridad y de testimonio en medio del mundo. Que así sea.